Bueno, vamos a empezar con el video del día de hoy. A petición, vamos a hablar del tema de método de estudio. Aclaración rápida. Todo esto es basado en mi experiencia. Mi experiencia y mi propia opinión. Evidentemente puedes discrepar y cualquier cosa me la dejas en los comentarios. ¿Sí? Bien. Aquí tengo unas notitas por si pasa que veo de vez en cuando para allá, es que tengo algunos puntos y las notas para hablar acá. Bien. Vamos a hablar de tres variantes diferentes, digamos, de métodos de estudio. Desde los que son poco eficientes para memoria y los de aprendizaje activo, digamos, que serían los más eficientes, digamos. Ahora, un método de estudio en realidad es muy personal, es algo muy individual de cada persona. Cada método puede afectar de manera diferente. Lo que yo voy a tratar de explicar acá es qué métodos son más prácticos a la hora de eh, trabajar diferentes áreas, ya sea que estudies idiomas, como en mi caso, que estudies exactas, que requieran mucha memoria, o requieres cosas que requieren que las sepas usar, por ejemplo, lenguaje o lingüística. Entonces ahí es donde estamos todos esos temas. Así que nada, vamos a empezar ahora con los métodos poco eficientes. ¿Qué quiero decir con método poco eficiente? Un método poco eficiente es un método que por sí solo no es tan eficiente a la hora de aprender, digamos. O sea, que si lo usas solo no vas a tener los mejores resultados en mi propia experiencia. Bien. Ahora, ¿cuáles son estos métodos? Son los siguientes: transcribir, subrayar y hacer resúmenes. Sí, esto va a ser muy controversial porque mucha gente hizo los métodos más conocidos. ¿Qué sucede? A pesar de ser muy usados y muy conocidos, no solo hay estudios que muestran que no son tan eficientes, sino que pierdes demasiado tiempo. Se pierde mucho tiempo trabajando todo eso. Entonces, si queremos, por ejemplo, aprender, eh, crear ideas claras, crear un pensamiento crítico, está bueno usarlos como parte de una herramienta para juntarlo con los siguientes métodos que vamos a ver más adelante. Habiendo visto lo que son los métodos poco eficientes, se podría decir, vamos a ver el otro lado, lo que son los métodos para memoria. Ahora, estos métodos son distintos porque son de uso más práctico, digamos. Esa es la meta, digamos, que su uso sea más práctico en ese sentido. Ahora no sé qué pasó, que las notas se me están desapareciendo, si no son peras o manzanas. Ahí. Bien. Ahí aparecieron, ya volvió. Hay que ser reales acá, no siempre la producción puede ser perfecta. Ahora, ¿qué tenemos de peculiar acá? Se divide en tres casos, lo que son flashcards, active recall y preguntas. Bien. ¿Qué tiene de peculiar esto? Tiene de peculiar que el uso de lo que viene siendo todo este tema de la memoria, digamos, es de manera activa. Nos obligamos a recordar. Entonces, eso activa que nuestra memoria vaya trabajando. El Active Recall tiene mucho que ver con el tema de las preguntas, o sea, son bastante similares. Las flashcards también son de manera dinámica. Nos permite trabajar de manera dinámica, nos permite trabajar de manera más concentrada ante esos temas. Bien. Y el uso de estas herramientas, como por ejemplo combinándolas con lo que vimos anteriormente, de subrayar los puntos más clave, nos permite crear preguntas, por ejemplo, más eficientes. O sea, si nosotros ya sabemos cuáles son los puntos más importantes de un texto, ya podemos
ya hacer las preguntas respectivas. Caso, por ejemplo, que estés estudiando, no sé, un ejemplo, historia. Te tengas que acordar de una fecha, que te tengas que acordar de alguna cosa. Eso va a permitir que tú puedas gestionar las preguntas y las respuestas de manera activa. De ahí viene el término de active record, o sea, pregunta-respuesta. Y el tema de las flashcards es, por ejemplo, cuando tenés que aprender, en el caso de mi, por ejemplo, mi carrera, traductorado, idiomas. A la hora de aprender vocabulario dentro de un idioma, tú tienes que memorizar prácticamente. Entonces, sirve mucho el hacer como la imagen del objeto y al reverso la palabra. Entonces tú te tienes que memorizar las palabras y vas practicando. Nada. Son distintas formas de trabajar la memoria y sirve mucho con los métodos anteriores. Por eso se suele usar en conjunto. Ahora vamos por los últimos métodos que ahora los vamos a ver enseguida. Y llegamos a la última parte de los métodos específicamente. Métodos de estudio, parte 3, o sea, la última sección de este video. Y vamos a ver los de aprendizaje activo. Bien. Los métodos de aprendizaje activo se pueden dividir en tres, principalmente lo que son mapas conceptuales, lo que son la síntesis de los temas y el que se suele usar mucho cuando uno aprende idiomas, que es el uso del contenido en la vida real, digamos. Ese es más específico en relación, por ejemplo, al aprendizaje de idiomas. Bien, cabe aclarar que no son fijos, siempre se puede mezclar unos con otros. Siempre hay que recordar eso y tenerlos en cuenta, ¿bien? Ahora, más allá de eso, yo quiero agregar otra cosa junto con todo el aprendizaje para hacer ya un recuento de lo que hemos visto, ¿bien? Los métodos poco eficientes son, los menciono de esa manera porque por sí solos no funcionan bien, pero si los juntas, por ejemplo, con métodos para la memoria, te pueden servir mucho para lo que viene siendo, por ejemplo, casos medicina, casos ingenierías que necesitas tener de manera más práctica. Y por ejemplo, caso medicina, tú puedes agregar lo que viene siendo lo que vamos a ver en la tercera, que son los mapas conceptuales. De esa manera tienes más visual todo de manera práctica y de manera sencilla para recordar. Caso, por ejemplo, de que estudias idiomas, en el caso, por ejemplo, inglés, que es otro idioma. Leer un texto para desarrollar pensamiento crítico sirve mucho el leer el texto y hacer no tanto un resumen, sino una síntesis con los puntos más importantes. Entonces la idea de hacer la síntesis es explicarlo con tus palabras, entonces lo vuelves natural. Bien. Y en el último caso, el uso real, digamos, es el caso de aprender algo de que se vuelva orgánico. Bien, tengo medio despeinado el pelo. Que se vuelva orgánico. Bien, ahora, aquí a mi costado debería aparecer, evidentemente después de editarlo, una proporción de hoja, que igual voy a mostrar varias, una atrás de la otra, de esto. ¿Por qué? Porque el tema de recordar todo a veces simplemente empieza desde que tomamos notas. Desde el tomar nota ya empieza eso. Y una de las técnicas que más me ha servido a mí es dividir la pantalla. Es que a veces escribo en tablet, pero tema aparte. Dividir en la hoja y hacer una parte con las palabras clave, una parte con el resumen, ahí sí aplicar el resumen de las notas, del contenido, de lo que se ha visto en esa clase. Y en la otra parte el contenido. Ahora,
Esto evidentemente varía, por eso tengo varias opciones que se irán viendo a lo largo de esta presentación, como por ejemplo esta y esta, eh, que son de diferente forma y funcionamiento. ¿Bien? Pero lo mantenemos lo mismo. Preguntas importantes, palabras importantes, contenido clave de lo que se está hablando y un resumen o una síntesis del tema. Después de eso, podemos irnos, por ejemplo, al flashcard si tenemos que aprender cosas en particular, Active Recall para hacer las preguntas con el contenido e ir tratando de recordarlo, o mapas conceptuales para poderlo ver de manera más visual. Va a depender de cómo tú te adaptes, digamos. Pero los métodos más efectivos, en mi particular opinión, siempre va a ser el mapa conceptual, la síntesis de tema y la formulación de preguntas. Esos tres siempre los voy a recomendar y siempre van a ser mi primera opción. Bueno, nada, cualquier cosa, si te gusta este contenido, te suscribes. Si tienes alguna opinión, objeción o petición de algún tema que te gustaría que abordara en relación a tanto organización de estudios, porque no solo soy profesor particular, sino que también soy estudiante. Entonces, veo los dos lados y nada, este es un pequeño proyecto para aportar mi granito de arena a todo esto, a toda esta ayuda hacia la gente. Bien, nada, eso es todo por hoy. Bye bye.